totalmente virtual, y a todas las autoridades que nos acompañaron en esta ceremonia de inauguración. Ahora es momento de iniciar nuestra primera conferencia magistral, Construir una sociedad sustentable, organizaciones y perspectivas, por el doctor Emmanuel Roflet, conferencia que será moderada por la doctora María Teresa Magallón Díez, coordinadora del programa de posgrado en estudios organizacionales, UAM Unidad Iztapalapa. Perdón, Mari, gracias. Antes de que pasen con el doctor Emmanuel y con Tere, si nos hacen favor de prender todas sus cámaras para sacar una estampa del Congreso. Este es el nuevo formato. Vernos así ayuda también a acercarnos. Si prenden todas sus cámaras, por favor. Nos están acompañando en esta conferencia 169 invitados e invitadas, y en las redes que se está transmitiendo en 4 páginas hay cerca de 220 personas también siguiéndonos. Entonces, a todos y a todas un gran saludo. Creo que ya quedó el registro. Muchas gracias. Perdón por la interrupción. Maestra Mari Carmen, adelante. Gracias, doctor. Bueno, como lo decíamos, es momento de iniciar nuestra primera conferencia magistral y es por eso que cedemos el espacio a la doctora María Teresa Magallón Díez. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas los que están aquí acompañándonos. Es un enorme gusto para la comunidad de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, así como para nuestros compañeros, nuestros colegas de todos los estados de la República Mexicana que nos acompañan, desde Sinaloa, Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato, Colima, Veracruz, Chiapas, Durango, Tlaxcala, Quintana Roo y por supuesto también a nuestros colegas de Colombia, hasta Cali y Medellín, nuestro reconocimiento y nuestros saludos fraternos. Nos acompaña a continuación el doctor Emmanuel Roflet. Él nos visita desde HEC Montreal. Él estudió en l'École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées en París, Francia. Cuenta con un MBA de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, y un doctorado en Management por la misma institución. Y actualmente es responsable del programa de posgrado especializado en Gestión y Desarrollo Sostenible, y sus campos de interés en la investigación son responsabilidad social y ambiental empresarial, gestión de organizaciones no gubernamentales, responsabilidad empresarial en países en desarrollo y emprendimiento social. Tenemos entonces a continuación la participación del doctor Emmanuel Roflet. Le cedemos la palabra al doctor. Él dispondrá de 45 minutos, 1 hora, lo que usted considere conveniente, doctor. Y posteriormente abriremos a participantes en sesión de preguntas y respuestas para que interactuemos con el doctor Emmanuel. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora María Teresa. Antes de todo, me gustaría, bueno, agradecer mucho a Guillermo Ramírez Martínez, gracias a él que estamos aquí, y también más específicamente también a José Alberto Rosas Castro, a Susana Garavito, que ha sido muy importante en la organización de esta conferencia, y a Eduardo Galán, que me ayudó a montar esa conferencia. Entonces, bueno, es un honor, es un privilegio estar con ustedes hoy. Bueno, lo voy a ser muy pragmático. Así desde lo que perdemos en cordialidad y en amistad por no estar juntos, lo ganamos en menos gases de estufa, que no se produce porque estamos todos trabajando o interactuando de manera virtual. Es un poco triste, pero ahí es un dilema que tenemos, y ahí nuestra conferencia tendrá menos impacto ambiental que otras conferencias que tendrían viajes en avión, etcétera, etcétera. Y entonces, me gustaría, las diapositivas, estoy utilizando diapositivas, ¿las pueden proyectar, por favor? Entonces, la conferencia de hoy, entonces, de este congreso,
su título es Construir una sociedad sostenible con organizaciones y perspectivas. Y varios presentadores anteriores nos hablaron del hecho que nosotros como investigadores y formadores en temas de estudios organizacionales creamos conocimientos científicamente válidos y con una cierta ambición de ser socialmente pertinente y tal vez este conocimiento tiene pertinencia para solucionar conjuntamente problemas de la sociedad. Entonces, lo que voy a hacer hoy es nada más ver en relación a los problemas o a los asuntos, los retos que enfrentamos colectivamente y que están más todavía agudizados por la pandemia actual, ver qué tipo de contribución nosotros, qué tipo de aporte nosotros como investigadores de estudios organizacionales podemos hacer. Diapositiva siguiente, por favor. Y entonces, los retos que enfrentamos, nada más lo voy a resumir en pocas palabras, pero luego cada una de esas palabras o de esas frases abre muchos caminos. Primer punto, entramos en el antropoceno. ¿Por qué hablar de esa edad, esa era geológica, las eras geológicas anteriores fueron determinadas por ciclos geológicos o ciclos naturales? El antropoceno es una era geológica que empezó con la actuación de los seres humanos en el planeta. Y el antropoceno, entramos en el antropoceno muy probablemente por los años 50 del siglo pasado, entonces hace como 70 años. Y el antropoceno es una era geológica en la cual los impactos humanos son significativos, tanto sobre la extracción de los recursos que necesitamos o que utilizamos, como en los impactos de las acciones humanas, tanto en el clima, en los paisajes, en los ecosistemas y en la función, en los servicios que los ecosistemas hacen. Y un ejemplo de eso es nada más el clima que estamos modificando. Eso es como la tela de fondo que tenemos para nuestros retos. Segundo, pero ahí hay como retos interdimensionados, entonces lo que sabemos es que no tenemos sustentabilidad en relación a los ecosistemas y sus funciones, que es causada gran parte por nuestros patrones de producción y de consumo y por la demografía. Somos más y consumimos más y producimos más, y esa producción y ese consumo tienen un impacto cada vez más significante. Otro punto, en relación a las convivencias, en relación al convivir dentro de las sociedades y entre las sociedades, estamos con altos niveles de desigualdad, altos niveles de violencia, altos niveles de corrupción y de polarización entre grupos dentro de las sociedades y entre las sociedades. Otro punto, es un punto que a mí, si alguien me hubiera dicho eso hace 30 años cuando empecé mi carrera, no lo había creído. Entonces, nosotros estamos en estudios organizacionales, en estudios sociales, dentro de ese proyecto que viene del Renacimiento, en el cual construimos los conocimientos porque pensamos que con más conocimientos seremos más capaces de enfrentar retos de la sociedad, de definir esos retos y después de actuar en esos retos. Entonces tenemos esa fe en ese conocimiento científico, en esa epistemología rigurosa, que ese conocimiento de calidad nos llevará a una calidad de vida mejor. Y parece que entramos en la era de la posverdad. Entonces, tenemos varios
gobernantes, tenemos varias decisiones que están tomadas en función del no conocer o de ignorancia, o de la ignorancia del conocimiento como proyecto de sociedad. Entonces eso es muy grave y muy sorprendente porque es una desviación. Hablábamos de postmodernismo, de hipermodernismo y ahora estamos en otro rumbo. Y al mismo tiempo, lo que se observa en la sociedad es la emergencia o la consolidación de modelos como modelos de empresas en responsabilidad social, cooperativas que siempre han existido y que se reforzan, que han sido de manera espectacular, muy resilientes en el momento del COVID. La fuerza de la economía social en muchos lugares del mundo y también iniciativas tanto de mercado y iniciativas en otros rumbos que son muy interesantes, muy positivas y tenemos propuestas de cambios institucionales. Entonces estamos en es algo que observamos cada día. Y entonces la pregunta que me hago en esa presentación y que les propongo es qué aportes pueden realizar los estudios organizacionales como área de conocimiento y sobre acción colectiva de cara a estos retos. Y es fundamentalmente lo que vamos a discutir en los próximos minutos. Entonces la presentación tendrá dos partes, la primera sobre los retos y la segunda sobre las respuestas y el papel de estudios organizacionales, porque así se les digo de manera muy directa, somos pertinentes y tenemos mucho que ofrecer. Diapositiva siguiente, por favor. Y entonces, ahora, durante como desde el 1987, se habla mucho de desarrollo sostenible. Ahora, y a lo largo de los años, me he dado cuenta que ese framing, ese cadraje de economía, de desarrollo sostenible cada vez más es problemático. ¿Por qué? Porque ese término se ha diluido mucho y muchos se han apropiado ese término de manera que luego ahora ese término que era un punto de encuentro, ahora es más un punto de ambigüedad entre varios grupos. Entonces, si vamos a ese marco que es del 2005 por Upworth, publicado en Sustainable Development, mapea en aquella época, 15 años atrás, los diferentes entendimientos de desarrollo sostenible. Entonces, sí, y a partir de dos dimensiones, ¿en qué medida del lado horizontal las preocupaciones ambientales son importantes? Entonces, cuanto más a la derecha, más importantes son las preocupaciones ambientales y desde el lado izquierdo las dimensiones ambientales son muy poco importantes. Y desde el lado y verticalmente, cuanto más arriba, cuanto más esas preocupaciones de igualdad son más importantes y cuanto más abajo, cuanto más menos importantes son las preocupaciones de igualdad, de desigualdades en las sociedades. Entonces, si estamos abajo en el cuadrante izquierdo inferior, tenemos, por ejemplo, muchos grupos que piensan que con el status quo actual podremos resolver esas ecuaciones de la convivencia dentro de los límites del planeta, de una convivencia sin modificar algunos parámetros de nuestro sistema actual. Y los menos preocupados son los economistas neoliberales que proponen que el mercado es la manera óptima de alocar los recursos dentro de la sociedad y que todos los problemas se van a resolver con mercados que más funcionan. Y luego, en la parte del medio, los reformistas, que son coaliciones, que proponen coaliciones para reformar algunas dimensiones algunos parámetros de nuestra sociedad. Y en la parte de arriba, tanto y a la derecha, tenemos los que promueven una transformación radical del sistema, que van desde
el fascismo, el deep ecology, que cuidan mucho del ambiente y que, que promueven menos esas dimensiones de igualdad entre las personas, hasta grupos movimientos indigenistas o el ecofeminismo que empezaron como temáticas más de nichos y ahora se han ampliado mucho. Y entonces ahí tenemos, entonces de esta forma, me parece, quería hablar de eso porque fundamentalmente no voy a más hablar de desarrollo sostenible a partir de ese momento, porque me parece que esa temática del desarrollo sostenible no nos esclarece mucho, nos da mucha neblina. Diapositiva siguiente, por favor. Entonces, voy a hablar de algunos retos. El primer reto es nuestra huella ecológica de nuestros países, de nuestras sociedades, de nuestros sistemas de producción y de consumo. Entonces, existe ese indicador, es un indicador que tiene sus fuerzas y sus debilidades, pero al mismo tiempo es muy como pedagógico. Entonces, el día de la capacidad, la sobrecapacidad de la Tierra, el Overshooting Day, es el día del año, el día del calendario en el cual la humanidad se ha agotado el presupuesto de la naturaleza para el año. Es decir, cuando el consumo de recursos naturales por parte de los seres humanos excede la capacidad terrestre de regenerar tales recursos el mismo año. Entonces, cuanto más tarde en el año, mejor un país está dentro de sus límites ecosistémicos. Entonces tenemos como el Qatar, que bueno, vive fundamentalmente a crédito casi 11 meses sobre 12 por año, porque hay escasa agua, mucho desierto. Y del otro lado hay países como Ecuador, Indonesia, que tienen recursos ecosistémicos muy fuertes y que casi viven dentro de los límites. Y México se encuentra entonces el día 17 de agosto, que quiere decir que México vive como 4 meses y medio por año a crédito. Y mi país, Canadá, Canadá que tiene hartos recursos naturales, pero un nivel de consumo y de producción y de consumo sumamente alto per cápita, es el 18 de marzo. Entonces, estamos viviendo a crédito a partir de los ecosistemas. Eso es, y entonces eso es la primera dimensión. Por favor, la segunda. Y luego, entonces, con una temática más específica del agua, pero que es muy céntrica para muchas dimensiones, es los indicadores de riesgo de agua. El estrés hídrico de referencia, otra vez, es un indicador que viene del World Resource Institute. Es el estrés hídrico de referencia, mide la relación entre la extracción total del agua y el suministro de agua renovable disponible. Entonces, y ahí está la definición. Y entonces lo que se ve sobre México es que casi todo México, todo el norte de México está cuanto más oscuro, más estrés hídrico hay. Entonces, buena parte del norte de México está con estrés hídrico significativo y el sur de México está con estrés bajo. México, nada más para dar una idea, es el país el número 24 en términos de estrés hídrico en el mundo. Entonces, es una situación bastante preocupante. Luego, diapositiva siguiente, por favor. Y luego, en términos de corrupción, entonces, ahí la corrupción se ve esos son datos de Transparency International, de Transparencia Internacional. Entonces, se ha quedado ha bajado entre el 2002 y el 2019 y son índices de percepción de corrupción. No se mide la corrupción, sino la percepción de esa dicha corrupción. Y en términos del ranking a nivel mundial, México tiene el índice de percepción de corrupción en México es de 130. México es el número 130 sobre 180. Y su nivel tiene una calificación de 29 sobre 100. Se compara con Dinamarca, por ejemplo, que está
87. Entonces México está en la segunda parte a nivel mundial del ranking. La diapositiva siguiente. Y en términos de desigualdades, entonces, lo que sabemos, el 10% de los más ricos de la nación tienen el 42% de todos los ingresos, y luego hay el hombre más rico de México, que es uno de los más ricos del mundo, tiene una fortuna que equivale a como 4 a 6% del PIB del país, que corresponde entonces. Y ahí se ve desigualdades también entre regionales. Cuanto más oscuras en el mapa de México, más pobreza hay. El sur de México está un poco más pobre que el norte de México, eso lo sabemos. Luego otra diapositiva, por favor. Y entonces ahora vamos a hablar de homicidios. Entonces México ha tenido esa alza de homicidios. Los números van hasta el 2017. Y entonces la tasa de homicidios en México es de 29 personas por 100.000 habitantes. Y es a nivel de las Américas. El promedio de las Américas es 15.9, entonces México está al doble. Y a nivel de América Central es 28. Entonces, ahí estamos con esos números, con esos indicadores, que son indicadores agregados. Entonces, valen con lo que valen. Hay muchas, son como se dice en Canadá, son más las puntas del iceberg que el iceberg en sí. Hay muchas dinámicas y hay muchas dimensiones que pueden ser refinadas y estudiadas de manera más específica. Diapositiva siguiente. Y entonces, en este panorama, que no es un panorama ¿cómo decir? Que es un panorama con muchos desafíos. Entonces, nosotros que estudiamos, que tenemos como principales competencias los estudios organizacionales, que analizamos, estudiamos, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos contribuir para mejorar esos aspectos de la sociedad? ¿Qué podemos contribuir para solucionar conjuntamente esos problemas? Entonces voy en la diapositiva siguiente, por favor, voy a nada más presentar intentar así ver quiénes somos como investigadores en estudios organizacionales. Entonces, históricamente, y ahí no voy a contar, hay personas historiadores mucho más competentes que yo en este aspecto, pero aprendí de ellos. Históricamente venimos de administración, entonces es una parte. Entonces lo que sabemos es, gracias a colaboraciones con colegas de administración, entendemos cómo se producen bienes y servicios, tenemos una cercanía histórica con las disciplinas de administración de empresas, de management, tales como producción, mercadeo, finanzas, contabilidad, y entonces la asamblea de hoy refleja esa diversidad. Y fundamentalmente es por ahí que estamos. Entonces, un ejemplo de eso es economía circular, que es una temática que tiene mucho que ver con estudios organizacionales, porque muchas veces las miradas y las miradas son al mismo tiempo, son miradas analíticas y miradas prácticas al mismo tiempo, en comparación con ciencias sociales más distantes del qué hacer. Diapositiva siguiente. Y entonces nosotros, eso es, me parece que se saltaron una diapositiva. Entonces, ¿qué pasó? ¿Puede poner la siguiente? Ok, entonces nosotros en estudios organizacionales somos una ciencia social aplicada. En relación con otras ciencias sociales, tenemos históricamente esa misión y ese deseo, ese intento de tener aplicaciones y de tener aportes. Y entonces lo que tenemos, y eso nos distingue de otras disciplinas que pueden ser más abstractas, más de construcción, más de construcción teórica sin intentos de aplicaciones. Entonces nosotros así, nuestras competencias, nuestras principales competencias consisten en entender
la acción colectiva desde el punto de vista de partida de las organizaciones, entonces tenemos palabras claves como procesos de corto plazo, procesos de largo plazo, dentro de una organización, entre diferentes niveles. Y vamos a entender los papeles dentro de una organización, vamos a entender también el cambio o los cambios, y calificar esos cambios, qué tipo de cambios, con qué ritmo, hacia dónde, etc. Y luego lo que hemos desarrollado también es un vocabulario muy bueno, que encuentro sutil, que lo califico como sutil para caracterizar y comparar organizaciones convencionales y no convencionales. Tenemos una léxica que es bastante impresionante. Cada vez que estoy trabajando con colegas que vienen de ciencias duras o de ciencias exactas o de ingeniería, me doy cuenta que ese vocabulario es un vocabulario bastante desarrollado que nos permite entender de manera más fina esos fenómenos organizacionales. Y luego, como proyecto de ciencias sociales, utilizamos modelos y metodologías. Tenemos diseño de metodología. Entonces, entendemos los procesos organizativos dentro y entre organizaciones y entre niveles de acción colectiva. Entonces, cuando estudiamos algo, muchas veces, casi siempre, tenemos una ambición metodológica que es bastante significativa y que nos permite crear ese conocimiento que es un conocimiento bastante específico, que nos permite también calificar de manera desarrollada, de manera fina, con vocabulario adecuado, lo que está pasando. Y entonces, y al mismo tiempo, en estudios organizacionales, apreciamos y analizamos mucho el pluralismo de paradigmas, por ejemplo, sobre estabilidad o cambio social, y sobre perspectivas y formas organizativas. Entonces, el hecho de reconocer ese pluralismo de paradigmas nos distingue de una cierta forma de otras disciplinas de ciencias sociales que pueden ser muy monolíticas, y todavía más de algunas ciencias exactas, donde no hay, en los cuales hay poco cuestionamiento sobre paradigmas, y en el cual esas dimensiones de cuestionamiento de paradigma puede ser más limitada. Y reconocemos y apreciamos esas formas organizativas diversas, ese organizing, esos procesos, ese surgimiento, ese desarrollo y esa desaparición a veces de organizaciones. Y otro punto, tenemos también una capacidad epistemológica y reflexiva para entender las dinámicas de la formación y evolución de nuestras disciplinas y de nuestros campos. Entonces, sí, estudiamos organizaciones, analizamos organizaciones y lo que pasa dentro y entre las organizaciones, entre niveles, pero al mismo tiempo tenemos esa capacidad de analizarnos como campos, como investigadores, sobre la evolución del conocimiento, y esa capacidad epistemológica también es una riqueza que tenemos para nosotros y también que podemos compartir con otros campos. Otra diapositiva, por favor. Y entonces voy a dar algunas ilustraciones de aportes de estudios organizaciones a retos colectivos. Y entonces lo voy a hacer con un primer ejemplo, tiene que ver con estudios organizacionales y economía circular. Y entonces mi mensaje principal es, podemos mirar, y ahí no dejemos, bueno, históricamente, economía circular proviene por buena parte de ingeniería o de ciencias muy aplicadas, y mi sugerencia es que no dejemos nada más los ingenieros que definan lo que es economía circular, porque hay muchas dimensiones que son dimensiones a las cuales podemos contribuir. Entonces podemos contribuir en muchas
muchos estudios sugieren que la definición de economía circular no está estabilizada. Un artículo de Kircher del 2017 mapea 117 definiciones. Entonces, nosotros, con nuestra capacidad epistemológica de entender varios paradigmas, podemos proponer miradas pluralistas como forma de cambio. Y luego, segundo, economía circular y organizaciones, tenemos esa posibilidad de entender modelos y procesos de fenómenos que son fenómenos eminentemente organizacionales. Y luego, otra dimensión tiene que ver con economía circular y la construcción discursiva de las organizaciones. Ahí hay un artículo de Calisto Frank de 2020 que promueve esa visión más abierta de la construcción discursiva de economía circular y cómo esa construcción discursiva se promueve. Otra temática, economía circular, los promotores de inclusión social. Economía circular y los promotores de economía circular muchas veces dicen que se van a crear muchos empleos y que al mismo tiempo, entonces, ¿qué tipo de calidad de empleos? ¿Es trabajo digno o no es trabajo digno en economía circular? Existen esas oportunidades de inclusión socioeconómica, pero ¿qué tipo de oportunidades? ¿Qué tipo de formas de inclusión? Entonces, por ejemplo, estoy mencionando aquí el trabajo de Jutta Goodbelet, sobre las cooperativas de pepenedores en Brasil, que son fenómenos muy organizacionales, o el trabajo del TIES, que es un centro de investigación en economía social y solidaria aquí en Quebec, en el cual estamos mirando cómo modelos de organización social movilizan estrategias de economía circular y cuáles son los aportes de los dos. Y luego otra dimensión tiene que ver con aplicaciones regionales, y me estoy refiriendo aquí al trabajo de Carl Schell-Meyenberger de EGADE en Monterrey, que lleva muchos años estudiando los metabolismos regionales desde una perspectiva organizacional. Entonces, en la diapositiva siguiente voy a presentar el modelo que proponemos de economía circular. Pido disculpas porque el esquema está en inglés. Entonces, por economía circular, aquí identificamos 12 estrategias. Esas 12 estrategias están divididas en dos grandes partes. La primera parte tiene que ver con el repensar los productos productivos para reducir el consumo de recursos y preservar los ecosistemas desde la extracción de los recursos de los ecosistemas. Y entonces aquí se definen tres estrategias, la primera es el ecodiseño, que consiste en la producción de productos en los cuales todos los componentes ya están pensados para ser reutilizados en el final de vida útil. El consumo responsable, que invita a los consumidores o a las empresas a repensar sus estrategias de abastecimiento y de consumo para reducir el impacto ambiental. La optimización de las operaciones, ahí son temáticas típicas de operaciones y logística. Y luego, entonces, esas estrategias de repensar luego se complementan con estrategias de optimización. Y ahí, fundamentalmente, se intenta optimizar el uso del producto en su conjunto, productos que ya existen. Por ejemplos de esos, muchos de nosotros tenemos carros y nuestros carros se quedan sin ser usados 97 o 98% del tiempo en estacionamientos o en las calles. Y esa presencia de los carros poco utilizados, que no se mueven, tiene un impacto directo sobre el uso del suelo urbano o rural, y entonces intensificar el uso del producto a través de modelos de economía del compartir o modelos de economía colaborativa es una estrategia.
o el hecho de rentar por corto plazo también, en vez de comprar, permite reducir el impacto del uso del producto. Luego, el 2.2 consiste en extender la vida de los productos y componentes a través de 4 estrategias principales: el mantener y la reparación. Entonces, el hecho de donar y de revender. Entonces, por ejemplo, muchos vestidos de niños se utilizan poco tiempo. Entonces, el hecho de hacer una donación o de revender permite, y ahora tenemos plataformas tecnológicas que lo permiten hacer, nos permite aumentar la vida útil de prendas o de vestidos, de ropa. Tercera estrategia de la extensión de la vida de los productos y de los componentes es el refurbishing, que es el recondicionamiento. Fundamentalmente, un ejemplo de eso son las computadoras en las cuales, o los laptops que utilizamos ahora para esa conferencia, muchas veces tendrán una vida así de 3, 4, 5 años máximo, pero al mismo tiempo entonces la vida útil puede ser extendida a través de un refurbishing, de un recondicionamiento para tal vez otros usos. Y el cuarto es la performance economy, la economía de la performance, que consiste en promover el alquiler del uso de productos en vez de la venta de los productos. Por ejemplo, Philips, la empresa neerlandesa y británica, ahora alquila el uso de la luz en vez de vender bombillas de luz en los hospitales en los Países Bajos. Y entonces eso crea un incentivo para Philips para ir más allá de la obsolencia programada que es muy frecuente en esa industria de las bombillas de luz. Y luego, entonces, la última familia, el 2.3, si la vida del producto no ha sido intensificada y si la vida de los productos y componentes no ha sido extendida, entonces ahí se puede dar a los recursos una nueva vida. A los recursos, entonces sea en la forma de ecología industrial, en la cual el producto extrante de una empresa es el producto entrante en el nuevo proceso de producción, el reciclaje y el compostaje que están promovidos en muchos países. El compostaje siempre ha existido en procesos agrícolas históricamente. Y la valorización energética, que fundamentalmente quiere decir la combustión de los productos para generar energía, por ejemplo. Entonces, ahí nada más del lado de optimización tenemos una jerarquía. El 2.1 se mantiene el producto. El 2.2 se extiende la vida de los productos y componentes. Y el 2.3 nada más se utilizan los recursos. Y entonces esa jerarquía es cada vez, por ejemplo, esas estrategias del 2.3 requieren muchas veces mucha energía. Entonces, en relación a lo que estaba diciendo, entonces ahí con economía circular, por ejemplo, hay muchos temas que son temas que cruzan con estudios organizacionales, tanto en las funciones de las empresas, como en campos o en dinámicas sociales, económicas, de inclusión o exclusión social, de justicia o democracia y de estudios territoriales, porque muchas veces economía circular se desarrolla en territorios dados y contribuye a la resiliencia de muchos, puede tener el potencial de contribuir a la resiliencia de los ecosistemas locales. Entonces, quería dar otra ilustración. Entonces, diapositiva siguiente. Entonces, otro aporte de estudios de organizaciones a retos colectivos tienen que ver con entender procesos de cambio social en relación a los retos. Hay procesos o iniciativas de responsabilidad social corporativa en relación a los retos. Entonces, ahí hay nuevas instituciones que se crean, alcances y limitaciones. Entonces, ¿cómo evaluar esas iniciativas que se toman, esos procesos?
Y ahí es un campo que es bastante abierto y bastante interesante para nosotros como especialistas de estudios organizacionales. Otra temática también, más arriba o más antes les presenté los números de Transparencia Internacional sobre corrupción. Ahora y existen estudios sobre percepciones de las corrupciones. Hay un grupo de trabajo en el cual Gustavo Yepes de la Universidad de Externado en Colombia y muchos colaboradores mexicanos han trabajado sobre esas percepciones de la corrupción. Ahora un nuevo campo que se está abriendo cada vez, y hay varias publicaciones en los últimos años, tiene que ver con las prácticas, los procesos, la normalización de la corrupción en las organizaciones. Cómo se crea, se mantiene, se reproduce, y tal vez que es una cultura con algunos grados de corrupción, cómo se definen, cómo se nombrea, cómo se califica la corrupción, actos de corrupción, y son temáticas que de manera sorprendente queda mucho por trabajar. Luego existe otra oportunidad, tiene que ver con el proceso de construcción de resiliencia en organizaciones o sectores o vínculos con los ecosistemas. Y ahí, por ejemplo, el papel de la economía social y solidaria, o el papel de las cooperativas en relación a la creación o a la construcción, al reforzamiento de la resiliencia en sectores. Eso pueden ser temas interesantes. Y otra ilustración tiene que ver con, mañana proponemos un taller, mañana y el jueves proponemos un taller con Agua para Todos, que es una iniciativa que ha nacido de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el cual estamos trabajando esa temática de los vínculos entre movimientos sociales, ciudadanía y protección de los ecosistemas en relación especialmente al agua en México, a la problemática del agua y a la propuesta de una ley ciudadana del agua. Entonces, si les interesa, algunas personas van a participar. Hay más espacios abiertos también. Otra temática, entonces, diapositiva siguiente, por favor. Y entonces, otra dinámica tiene que ver con las organizaciones de innovación social y de transformación. Entonces, existe una tradición muy amplia para de entendimiento de los modelos cooperativos, y ahí existe, por ejemplo, el CIRIEC, o toda una literatura, un campo de estudio sobre modelos cooperativos, pero algo que se entiende muy poco en ese contexto, a pesar de todos esos trabajos muy valiosos, es la modalidad de creación de valores. ¿Cuáles son las condiciones, los procesos, los alcances y la medición de la creación de esos diferentes valores? Muchas veces en investigaciones sobre el sector privado o en estudios sobre responsabilidad social, la propuesta de responsabilidad social consiste en decir que se van a crear más valor, la empresa privada va a crear más valor que nada más el valor para el accionista. Y al mismo tiempo, y entonces existe toda esa literatura o esa línea de investigación sobre shared value. Al mismo tiempo, ese shared value, ese valor compartido, es cuando uno compara ese valor, entre comillas, compartido con el valor creado por modelos cooperativos de economía social, uno se da cuenta que la observación de esos modelos cooperativos de economía social hace mucho, pero todavía tiene muchas dificultades para articular, especialmente de frente a modelos de responsabilidad social de las empresas privadas, esas condiciones y esos aportes que pueden ser hasta la capacitación de grupos y de comunidades, que son dimensiones muy poco medidas por modelos en responsabilidad social.
Y luego otra temática que puede ser muy interesante y pertinente tiene que ver con el cambio de escala. Entonces existe ahí mucha literatura, mucha literatura tan aplicada como más conceptual sobre los motivos, los mecanismos y los procesos de cambio de escala de una innovación social. Una innovación social es una temática bastante importante. Y lo que nosotros en aportes de estudios organizacionales a retos colectivos es algo que podemos contribuir de manera significativa, porque nuevamente tenemos ese vocabulario, tenemos ese entendimiento de los procesos y podemos aplicar. Son nuevas fronteras para nosotros esos modelos. Y no dejemos nada más otras comunidades científicas a estudiar esos fenómenos. Entonces, diapositiva siguiente. Entonces, nada más quería compartir eso con ustedes hoy. Entonces, hice dos cosas. Primero, identifiqué algunos retos con indicadores muy breves, un poco limitantes, pero son indicadores. Y luego identifiqué nosotros como gente de estudios organizacionales, como una comunidad de investigadores, cuáles son nuestras competencias principales o principales competencias y qué fuerzas tenemos, y si tenemos fuerzas, qué pertinencia tenemos, y si tenemos pertinencia. Y en la última parte de esa presentación ilustré esos aportes potenciales y qué aportes potenciales se pueden hacer a la resolución de esas problemáticas o de esos retos, de esos asuntos. Porque nosotros, bueno, como investigadores tenemos muchos privilegios. Tenemos ese privilegio de interactuar entre nosotros, de interactuar con la sociedad, de estar, tenemos un trabajo que es uno de los trabajos más bellos del mundo, porque como decía una colega mía, nos pagan para que estudiemos, que es un lujo, y es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Entonces, nuestra responsabilidad es desarrollar conocimientos de alta calidad que va a ser pertinente para la sociedad y formar las próximas generaciones para que ellas y ellos puedan afrontar esos retos y contribuir a la realización de un mundo mejor. Entonces, les agradezco muchísima su atención y ahora podemos seguir nuestras conversas. Sí, por supuesto que sí, doctor Emanuel. Fue una conferencia bastante interesante, fue más que pertinente en este contexto, en donde efectivamente los estudios organizacionales seguramente tenemos mucho que aportar al debate y al análisis de fenómenos de organización complejos, como los que sin duda tendrán que surgir y tendrán que fortalecerse a partir de fenómenos como los que actualmente estamos viviendo, como una pandemia que viene a ser como el síntoma de una crisis de mucha mayor escala en muchos ámbitos. Entonces, pues bueno, nosotros daríamos la palabra a nuestros asistentes. Si alguien quiere participar, si necesitan mayor información sobre algún tema en particular de los que el doctor Emanuel nos hizo favor de compartir, de poner aquí sobre la mesa, este es el momento. Tenemos a dos participantes con mano levantada, que es la doctora Magali Pérez, así como la doctora Esther Morales. Entonces, si les parece, damos la palabra a la doctora Magali Pérez, por favor. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues resultó muy ilustrativo, doctor, su participación en el sentido de que comúnmente cuando hablamos precisamente de estudios organizacionales y hago referencia al Handbook de Estudios Organizacionales que se realizó
en 1996, la primera edición, ¿no? Ahí encontramos un trabajo muy interesante, ¿no? De la profesora Caroline Egri, que precisamente nos habla sobre cómo en aquel momento se empezaba a hacer una reflexión sobre la relación entre los estudios organizacionales y el tema, en este caso, de la biosfera, ¿no? Ella lo hablaba un poco en el sentido de la biosfera como esa visión holística, ¿no? Y uno de los elementos importantes es que abordaba, como también usted lo aborda, las distintas miradas, ¿no? Un tanto, digamos así, ideales que se dan dentro del análisis de los estudios organizacionales, unas más funcionalistas, ¿no? En un sentido pragmático, en un sentido un tanto de la posición de estar a favor del mercado, ¿no? Más productivista, y otra inclusive, ¿no? Que sería el otro extremo, que sería la parte, ¿no? De una ecología mucho más crítica, mucho más radical. Y a mí me pareció un acierto el hecho de que usted de alguna manera retome estas posiciones, porque tristemente cuando viene el segundo tomo precisamente de estudios organizacionales, bueno, del Handbook de Estudios Organizacionales en el 2006, se pierde esta noción, digamos así, un poco de la visión radical y simplemente se queda la visión un tanto enfocada en la parte, digamos así, de esta relación entre el mercado y la parte ecológica. Y entonces, de alguna manera, pues se pierde un poco ese discurso, o al menos desde el punto de vista de que pensemos que es el handbook y involucra como tal esta representatividad de lo que se estaba haciendo en el campo, ¿no? Al menos en el 2006. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció muy interesante esta aportación, porque entonces nuevamente se está recuperando este aspecto crítico, ¿no? Sobre el pensar cuál es la relación que tienen las organizaciones con el impacto ecológico, ¿no? En ese sentido, me llama la atención un tanto cuando se aborda el concepto de economía circular, porque efectivamente en el concepto de economía circular existen diferentes posiciones y existen también bastantes críticas respecto de ese concepto. Entonces, en ese sentido, una de las tantas críticas que se hacen, y retomo a un autor que se llama Jurges Kuhnroggen, ¿no? En donde habla precisamente bajo un enfoque un tanto físico sobre que en realidad hablar sobre esta parte de la economía circular resulta un poco difícil, porque de alguna manera está la ley de la entropía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que podríamos rescatar estos elementos, porque al final de cuentas la ley de entropía es una ley física que nos dice que no podemos rescatar en la totalidad todo lo que de alguna manera se lleva a cabo en ese proceso productivo, ¿no? E inclusive si lo pensamos, por ejemplo, en el sector minero, pues no solamente es a lo mejor rescatar los elementos, ¿no? Que existen, por ejemplo, de la producción de aluminio, y rescatar, por ejemplo, desde el punto de vista del consumidor, reciclar las latas, desde el punto de vista de la industria, ¿no? También hacer ciertas mejoras en sus procesos, que eso también efectivamente involucra esta parte, digamos así, de repensar entonces, desde el punto de vista de los estudios organizacionales, cómo es que se da este elemento sobre cómo hacer este ejercicio de eliminar o volver a incorporar ciertos elementos, ¿no? Que se estaban trabajando, pero al final de cuentas, hasta dónde de alguna manera pudiésemos tener a lo mejor ciertos problemas, como usted ya también lo comentaba, que se están dando desde el punto de vista del concepto de desarrollo sustentable, porque al final a lo mejor también lo que es la parte de la economía circular pudiese también caer
en estas grandes críticas que se pueden tener en la parte del concepto de desarrollo de sustentable. Con eso terminaría mi comentario y mi pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magali. Son preguntas muy interesantes. Y yo estoy, el artículo de Carol Negri lo conozco, porque empecé, bueno, traiciona mi edad, empecé por esos años a interesarme en esas temáticas de medio ambiente. Y sinceramente, así, así hace como 25 años, el campo, había más en la academia, en estudios organizacionales, en los pocos que se interesaban por estas temáticas de medio ambiente, se hablaba de medio ambiente en aquella época, de desarrollo sostenible, había más imaginación que lo que pasó luego. Entonces hubo ese, y ahí es una dinámica de campo, había mucha abertura porque había, a lo largo de los años, ha habido un enfoque sobre la institucionalización del medio ambiente en las prácticas o en las estrategias de las organizaciones, el business case, así cómo hacer temáticas de medio ambiente, cómo venderlas en las empresas. Ahí, pero esas discusiones sobre diferentes paradigmas, sobre diferentes perspectivas de pensar el papel, los vínculos entre organizaciones y sistemas productivos y el medio ambiente o la biosfera, esa discusión sigue en otros campos fuera de estudios organizacionales. En algunas partes en la sociología o en antropología o también en algunas en ingeniería a veces existe entonces ahí hay que salir del campo de vez en cuando y nosotros somos un campo disciplinario, pero no tan disciplinario, porque siempre hemos importado conceptos y los retrabajamos a partir de nuestros objetivos de investigación que tienen que ver con la empresa y las organizaciones. Ahora, en relación a esa economía circular, bueno, me parece que sí, conozco los artículos de Cronin, es la ley de entropía, y ahora, pero lo que me interesa en economía circular, y como les dije, no dejemos economía circular en las manos de los promotores de economía circular, con las multinacionales, o no dejemos economía circular en las manos de los ingenieros, porque se va a poner una cuestión muy técnica. Y mientras economía circular es un paradigma que es más operativo, más centrado en procesos de producción y de consumo que desarrollo sostenible. Y entonces, por eso, y economía circular es una temática que tiene dimensiones de diseños de organizaciones, de modelos de negocios de organizaciones, modelos organizativos, procesos de cambio, interacción entre consumidores o clientes, ciudadanos y empresas o organizaciones de la sociedad, de la economía solidaria y social, organizaciones cooperativas, entonces, y políticas públicas. Entonces, y trabajo digno o trabajo que no es de condiciones dignas. Entonces, ahí hay discúlpenme la palabra, un chorro de preguntas, que son muchas preguntas que pueden ser muy interesantes para montar agendas de investigación alrededor de economía circular. Porque estoy ahora liderando un proyecto y nos financiado por el gobierno de Canadá, y fundamentalmente es el proyecto, la pregunta que tenemos es en qué medida economía circular permitiría vivir dentro de los límites planetarios. Y es una pregunta muy importante, pero muy poco documentada, de manera muy sorprendente. Entonces, ahí estamos. Ese es el tipo de investigación que podemos hacer y podremos hacer a nivel regional. Entonces, lo que a mí me interesa en términos de economía circular es esa capacidad de declinar varias preguntas, varias agendas de investigación, sea a nivel local, dentro de una empresa, dentro de un sector industrial, dentro de una cadena de valor, dentro de un flujo de materias. Entonces, ahí es muy, permite mucho. Entonces, si les interesa, voy a poner en el chat un llamado a papers que estamos haciendo con Cuadernos de Administración, la revista de la
Univalle en Cali, y estamos aceptando artículos, sumisiones de artículo hasta el día 30 de noviembre y fundamentalmente lo que se propone en ese número temático es unas miradas muy abiertas a ese fenómeno. Gracias por su pregunta, Margarita. Teresa, no se oye. Tienes apagado tu micrófono. Sí, perdón. Muchas gracias. Tenemos a las compañeras Esther Morales, Miriam Silva con mano levantada, y tenemos también a el compañero Carlos Arboleda con una pregunta en el chat. Entonces, si les parece, abrimos el micrófono para Esther Morales, después la compañera Miriam Silva, y posteriormente leeré la pregunta del maestro Carlos Arboleda. Por favor. Hola, buenos días. Manuel, nuevamente felicidades por estar aquí en tu casa, la Universidad Autónoma Metropolitana. Ya hace varios años que nos conocemos. Me da mucho gusto cuando vi que estabas tú en la conferencia magistral. Dije, qué buen tino tuvieron los colegas, coordinadores, promotores del Congreso. La verdad, siempre es un placer escucharte. Muchas, muchas gracias por la excelente ponencia. Y bueno, yo te adelantaba un poquito sobre... quiero hacerte dos comentarios, un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver sobre esta interesante propuesta de enfatizar parte de la esencia de los estudios organizacionales a partir de un llamado a la creatividad que se potencia precisamente con el diálogo multidisciplinario. Y esto me parece bien interesante para los colegas que están iniciando en la maestría, están en el doctorado, incluso para los que ya llevamos un buen camino andado acá. Siempre es importante recordar que el campo de los estudios organizacionales es un campo que nos invita a la creatividad para repensar el mundo, para repensar el conocimiento en la solución de no solamente comprender nuestras realidades, sino proponer nuevos modelos de comprensión hacia nuevas realidades. Y por eso creo que la respuesta que tú muy bien señalas es: hay que explotar en el sentido positivo todas las cualidades de estudios organizacionales en el lenguaje, en los métodos, en las propuestas de trabajo para crear explicaciones transdisciplinarias. Y creo que eso es lo más importante. Me gustaría saber tu opinión sobre esta transdisciplinariedad que se está abriendo. ¿Qué opinas sobre la introducción de dos temas que han estado en los estudios organizacionales y que los tocas en tu ponencia? Y tiene que ver con la parte de la justicia. En muchas ocasiones la parte jurídica ha estado un poquito ausente en nuestros análisis dentro de las organizaciones. Hacemos explicaciones de orden antropológico, de orden sociológico, pero la justicia ha estado un poquito ausente. Y en ese sentido, creo que ya hablando particularmente de la propuesta, creo que valdría la pena integrar otras dimensiones en el análisis, por ejemplo, que tú tomas sobre la economía circular, que es cierto porque también rompes paradigmas. No solamente los economistas o los ingenieros tienen que hacer, o sea, los campos de acción disciplinar o monodisciplinar respecto de la conducción de ciertos proyectos no deben de ser exclusivos de una disciplina, sino tienen que ser en esta transdisciplina. Y es hacia allá donde voy, porque estamos también enfrentando una nueva era de rompimiento de paradigmas. El paradigma de los derechos humanos, que habla de otro concepto de actor social, otro concepto de diseño institucional.
Y también se habla de otro nuevo tipo de derechos como los habilitantes. Entonces creo yo que ahí tenemos un gran campo de acción que integrar en los estudios organizacionales. Nuevamente, pues un fuerte abrazo y bienvenido de nuevo acá a México, a la Universidad Autónoma Metropolitana, y muchas gracias por tu atención. No pude habilitar mi cámara porque el hospedador no me lo permite. Gracias. Muchísimas gracias, Esther, por su comentario. Ahora, como hablando de justicia o hay mucho, hay mucho que se puede hacer para trabajar en relación a la justicia. Y justicia tiene muchas definiciones, muchos calificativos, y al mismo tiempo se declina en varios niveles, desde el punto de vista del empleo, que es trabajo digno o no es trabajo digno. Es un trabajo que permite que la persona realice su potencial o no lo es. Hay diferentes grados en eso. Democracia dentro de la organización o democracia entre las organizaciones. Democracia y justicia y respecto del derecho humano en un sector, en economía circular, por ejemplo, buena parte del empleo creado es un empleo informal. Y eso es muy problemático porque no tienen acceso a seguridad, no tienen acceso son situaciones muy precarias, son situaciones de trabajo muy poco valorizado, a pesar de ser muy útil. Entonces, tener esas dinámicas, tener ese entendimiento mejor de esas microdinámicas permite, bueno, es nuestra apuesta, lo que apostamos, permitiría tener tal vez maneras de medir ese valor creado de manera más multidimensional, y a partir de eso tal vez de diseñar políticas públicas y estrategias de organizaciones de manera más informado. Lo que se observa es que la medición macroeconómica del PIB, del Producto Bruto Interno, o los macroindicadores económicos agregados reflejan muy poco. Son muy unidimensionales, son muy pobres, entonces muy limitantes. Lo que se podría, y ahí existe en el campo de economía social, en el campo filantrópico, ahora una discusión muy interesante sobre la evaluación de los programas, de los impactos, de los impactos de esas organizaciones del sector social o de esas fundaciones. Entonces ahí podríamos transferir ese cuestionamiento sobre la evaluación por ejemplo, a las organizaciones que estudiamos para ver su impacto social, y a partir de eso promover nuevas métricas, nuevas maneras de medir. Eso sería una posibilidad para abrir nuevos campos y campos de investigaciones que tal vez serían pertinentes para nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias. Pasaríamos a la compañera Miriam Silva. Miriam, si estás por aquí, ¿podrías participar, por favor? Sí, gracias. Doctor, muchas felicidades por su ponencia. La mía sí es directa, una pregunta. Dentro de la economía circular, aquí me marcan. Repito, por favor. Dentro de la economía circular, ¿tiene algún caso que nos pueda compartir de éxito o su experiencia con respecto al manejo y el uso de los modelos corporativos, por favor? Bueno, un poco más antes les presenté esas 12 estrategias de economía circular. Entonces, y ahí nada más para clarificar, no estoy diciendo economía circular es la solución. Estoy diciendo existe ese modelo que es, de mi punto de vista, más cerca de lo que estudiamos como gente de estudios organizacionales, que desarrollo sostenible, que es mucho más amplio.
Y entonces economía circular, economía circular tiene que ver con sistema productivo y de consumo. Y entonces, algunos casos de éxito, me parece que hay varias empresas, que yo sepa, no hay ninguna empresa que es totalmente circular, para empezar. Hay empresas que tienen matices de circularidad, sea modelos organizativos, que pueden mencionar el caso de Philips, por ejemplo, que alquila, tiene performance economy, economía de performance, el modelo de aplicación a luz eléctrica. Hay varios modelos que tienen que ver con el reuso de materias, con el reuso o el compartir de bienes, el compartir de saberes también para asegurar el mantenimiento de los bienes, iniciativas ciudadanas, iniciativas de los gobiernos. Entonces, economía circular va mucho más allá del reciclaje. El reciclaje es nada más si no se puede hacer otra cosa, se quema, es la valorización energética, o se recicla, pero es el último, la escala más baja de esa jerarquía. Entonces ahí, por ejemplo, regresando a la pregunta de Magali antes, existe esa tradición de estudios críticos en relación al greenwashing, al lavado verde de empresas que dicen que hacen mucho, pero finalmente no hacen tanto. Y entonces, pero esa problemática del greenwashing también puede ser que se aplique con a empresas que sí dicen que hacen mucho, pero al final no hacen mucho. Entonces, ahí estoy, son preguntas de investigación para el futuro. Perdón, ¿y modelos corporativos? Modelos corporativos. ¿Me puede decir lo que entiende por modelos corporativos? Por ejemplo, sociedades que se organizan para hacer una cadena de valor. Entonces, ahí a nivel de país, por ejemplo, en Países Bajos, los países europeos han avanzado más. Bueno, los países pobres en recursos y con alta población han avanzado más. Entonces, Países Bajos, por ejemplo, ahí ha hecho a nivel del país un análisis de la circularidad del país que se llama el Circularity Gap Analysis, el análisis como un estudio base. Y cada año miden el progreso o el no progreso del potencial. Lo que se sabe es que a nivel mundial, más o menos el 9% nada más de los recursos utilizados tienen una segunda vida o tienen entonces hay 95, 91% de los recursos que no tienen una vida muy corta. Y si consideramos los plásticos o muchas cosas desechables, es algo bastante desastroso y que tiene un impacto significativo sobre nuestros ecosistemas. Muchas gracias. De nada, placer, un gusto. Muchas gracias. Tenemos 2 participaciones en chat que ya tienen ratito esperándonos. Daríamos oportunidad a esas 2 participaciones en chat, que además, afortunadamente, son muy concretas. Y pasaríamos a una última de una persona que también levantó su mano, que es la compañera Rosalba Pérez Márquez. Entonces, pasaríamos con la primera pregunta en chat, que es del compañero Carlos Arboleda, y dice lo siguiente. A su juicio, ¿cuáles son los lineamientos que se deben tener presente para el diseño y la implementación de la política pública de negocios verdes en una región? ¿Y qué factores definirán críticamente el escenario futuro de la misma hacia el año 2030? Me parece que el diseño de una implementación de política pública de negocios verdes, ahí me parece el primer punto, hay que definir lo que es negocios, a qué se refiere negocios verdes, qué verdes son. Y porque hay varios ejemplos de políticas verdes que finalmente son muy
se quedan muy en la economía lineal y que no resuelven mucho. Entonces ahí, de ahí, por ejemplo, hablar en una región, hablar de metabolismo de la región, ver cuáles son los flujos de materia y flujos energéticos, por dónde van, en qué medida se optimizan, ver cuál es el uso, cuáles son pensar en esas políticas de negocios verdes en relación a la capacidad de los ecosistemas locales. A veces se deciden de proyectos de manera muy independiente de la disponibilidad de recursos en agua o otros tipos de recursos, o se definen políticas que no respetan los límites de los ecosistemas locales. Entonces ahí, si uno quiere hablar de sustentabilidad, tiene que salir de lo que la región contiene. Y porque esas dinámicas de los ecosistemas no están respetadas, se importarán muchos recursos de otra parte y eso puede ser problemática en el futuro. Y ver la dimensión en otra temática que tiene que ver con negocios verdes también, hay que ver la dimensión de la capacitación y de la inclusión socioeconómica y de la capacitación. Entonces ahí son dimensiones, negocios verdes, sí, pero negocios incluyentes también. Entonces no sé si respondí a su pregunta. Yo espero que sí, doctor Emanuel. Y de cualquier forma vamos a estar en interacción todavía en estos días de congreso con usted, doctor. Además de que recuerden que tenemos el interesante taller Agua para Todos, experiencias y conocimientos ante un cambio de paradigma, que será los días martes y jueves de esta semana, en donde también podremos profundizar un poco más sobre estos temas con el doctor Emanuel. Pasaríamos a la pregunta de Alfonso Torrero, quien nos dice: buenas tardes y gracias por la presentación, doctor Ufred. El lado positivo de la pandemia se ha visto reflejado en la mejora de los ecosistemas. Me pareció muy interesante la gráfica del Overshot Day. ¿Se han medido los efectos de la pandemia en estas mediciones? ¿Podría ser esta difícil situación humana de la pandemia una oportunidad para el cambio de las prácticas de explotación de recursos y revalorar los recursos naturales? Por ejemplo, dejar de malbaratar las materias primas. ¿Cómo podríamos concientizar a la población y organizaciones de los beneficios ecológicos que se han visto en la pandemia? Muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta sumamente interesante. Sí, entonces, para responder a la primera pregunta, si se han medido los efectos de la pandemia en estas mediciones, me parece que eso lo sabremos el próximo año. La pandemia empezó por marzo, estamos 6 meses después. Me parece que es probablemente un poco... tenemos observaciones, pero no sé si tenemos medición. Tenemos observaciones puntuales, así como la calidad del aire en muchas ciudades ha mejorado. En algunos ambientes urbanos se han regresado animales o pájaros que hacía tiempo. Yo vivo en las afueras de Montreal y no sé si exactamente es un buitre, pero hacía años que no se veía ese tipo de pájaro aquí. Entonces, me parece que la medida más consolidada como el Overshoot Day, tal vez lo veremos en el próximo año. Pero lo que se observa en la pandemia es como el metabolismo de la sociedad y la economía ha bajado. Y The Economist se refiere, la revista británica internacional, se refiere a la economía después de la pandemia como la economía del 90%, porque funciona el 90%. Entonces es un metabolismo menos alto que antes. Y entonces, ¿en qué medida la situación difícil es una oportunidad para el cambio de las prácticas? Bueno, a ver, entonces lo que estamos haciendo es una ilustración probablemente lo que es
mejor uso de los recursos naturales. El hecho de encontrarse y hablar y simpatizar y tomar café juntos de manera informal es importante, pero tiene un impacto ambiental que no se consideraba. Y nada más voy a tomar un ejemplo en nuestras universidades, por ejemplo, los sistemas de evaluación del desempeño incluyen mucha de la participación de conferencias locales, regionales, internacionales, que tienen un impacto bastante significativo y significativo sobre el ambiente, la producción de gas de efectos de estufa. Y ahora estamos, entonces en mi universidad estamos promoviendo hicimos un estudio para identificar los impactos ambientales de esos viajes académicos nuestros, que son muy fuertes, y entonces ahora estamos promoviendo con las autoridades de nuestra universidad una política para, por lo menos, no para incentivar para que los académicos nuestros, para que nuestros colegas y nosotros antes de viajar lo pensemos. Entonces, no estoy respondiendo directamente a la concientización de la población, pero ahí tenemos rutinas organizacionales que muchas veces han sido pensadas a partir de una cierta perspectiva. Hay que repensarlas y hay que repensar incentivos, etc. Entonces, ahí hay que ver. Pero desde el otro punto de vista, la pandemia también promueve, ha tenido impactos muy desastrosos sobre el número de personas pobres y excluidas ha aumentado. El número de la repartición de la riqueza ha peorado en los últimos 6 meses. Entonces, y muchos Oxfam International salió un relatorio la semana pasada sobre que vincula la pandemia con el aumento de desigualdades en muchos países del mundo, especialmente en países en los cuales no hay como apoyo social o apoyo económico en los cuales las políticas públicas para el bienestar son muy limitadas. Muchas gracias, doctor Emanuel. Creo que ha dado una respuesta contundente, una respuesta muy enriquecedora al planteamiento de Alfonso. Y bueno, tenemos muchas felicitaciones para el doctor. Muchas gracias a quienes nos están escribiendo y están felicitando al doctor Emanuel por la excelente conferencia. Los invitamos nuevamente al taller que habrá de darse. Y tenía una última persona que había levantado su mano, que era la compañera Rosalba Pérez Márquez. No sé si quieres participar, Rosalba. Si andas por acá, adelante, por favor. Creo que no. Bueno, pues únicamente entonces sería... Si me permites. Sí, adelante, por favor, Jorge. Emanuel, yo tenía una pregunta para ti hace rato, pero ya que hay la posibilidad, te la planteo directamente. Hablando de las microempresas, ¿cómo consideras tú que pueden participar en la producción y el consumo responsables? ¿Crees que sea posible que las microempresas participen? Me parece las microempresas, bueno, por microempresas se definen empresas como de menos de 10 personas. Sí. Muchas de ellas, casi todas de ellas familiares y muchas de ellas en el sector informal. Es más o menos. Entonces, esas, me parece hay como dos lados. El primer lado es que tienen menos recursos que organizaciones más establecidas, más grandes, formales, etcétera, etcétera. Entonces, el espacio para como pensar más allá del cotidiano y la sobrevivencia es más limitado. Es más limitado. Pero al mismo tiempo, esas empresas son muy recursivas. Entonces, son muy recursivas y históricamente esas microempresas han sido saben que se puede hacer mucho con pocos recursos.
Entonces, ahí, ahí me parece que el hecho de, y lo que he observado en los últimos años, aquí, por lo menos aquí en Canadá, es que hay mucha imaginación en microempresas en relación al reuso de materias o al hecho de proveer servicios originales, nuevas ofertas, de muchas nuevas ofertas, pensar en nuevos servicios, establecer nuevos bienes, etc. Entonces, me parece que hay mucha imaginación, pero al mismo tiempo hay muchas veces son realidades muy difíciles, de mucha precariedad. Entonces, no sé qué exactamente, son cosas muy generales, pero me parece que no sé exactamente más que responder. Muchas gracias, muy amable. Pues muchas gracias a todos los participantes. Sin duda nos vamos con mucho por reflexionar, mucho por continuar en el debate. Desde aquí, desde nuestro contexto local, seguramente tenemos mucho que aportar a partir de las reflexiones que nos genera el doctor Emmanuel Rufflet. Les pediríamos, por favor, que antes de terminar encendieran sus cámaras para poder tomarnos la foto de esta conferencia. En este momento todos podemos encender nuestra cámara para dejar testimonio de nuestro paso en el día de hoy por este congreso. Si nos dan un minutito, por favor, para que terminen de activar cámaras. Me parece que ya estamos, ¿verdad, soporte? Sí, una más, estamos terminando y estaríamos Dame listos. un segundo más, por favor. Listo. Ok. Pues entonces, si ya quedaron las fotos, nosotros dejaríamos por hoy nuestra participación.
No sé si el doctor Jorge Rosas quieras agregar algo antes de despedirnos. Estás con el micro cerrado. Bueno, ¿todo bien con Jorge? Ya. Sí, cedemos la palabra a Mari Carmen para que despida la reunión. Y muchas gracias a todos por su atención, su participación en esta primer día del Congreso. Adelante, Mari Carmen. Muchas gracias. Y bueno, es así como concluimos esta primera conferencia magistral del 18º Congreso Internacional de Análisis Organizacional. Le agradecemos mucho su participación al doctor Emanuel y a la doctora Teresa, y les agradecemos a cada uno de ustedes por asistir, y les recordamos seguir las redes sociales oficiales del Congreso para estar al tanto de todas las actividades y conferencias durante esta semana. Que pasen una excelente tarde a todos. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Tere. Gusto. Gracias a ustedes. Abrazos. Nos vemos. Cuídense. Muchas gracias. Cuídense Hasta mucho. luego. Gracias.